mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora vía telemática al doctor Henry Cucalón, que nos acompaña para nuestro segmento de entrevistas, abogado y asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, doctor Cucalón? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. A raíz de este reaparecimiento del abogado Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, se han producido una serie de críticas respecto a su pronunciamiento. Ayer se ha referido a varios temas de la coyuntura nacional. ¿Qué decir respecto a esta nueva presencia del abogado Nebot en la vida política del país? Los temas que él ha abordado, entre ellos las obras, la política en general, la inseguridad, entre otros, y las críticas que las mismas han suscitado. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, como siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos quienes nos están observando, quienes nos están escuchando. La participación ayer del abogado Nebot se enmarca en el tema de que, sin perjuicio de que él dijo que iba a abandonar sus pretensiones electorales, jamás iba a hacerlo en su participación ciudadana y política, dando sus ideas, dando sus aportes, y el día de ayer lo que hizo fue explicar cuáles son los temas que le preocupan a los ciudadanos, los que los atormentan, los que no le dejan dormir, y que, añadiría yo, ameritan las grandes causas y los grandes consensos para hacer realidad las soluciones. Idea, fuerza básica, se necesita, sí, muchísima decisión, por supuesto, y también tiene que haber una comunidad de intereses públicos, el interés general de salvaguardarlos para poderlos llevarlos a que sean una realidad y no una expectativa. ¿Cómo está, doctor Cucalón? Qué gusto saludarle y conversar con usted. Yo quisiera también pedirle su opinión con respecto de, vamos a ir profundizando poco a poco también los temas que abordó el abogado Nebot, pero de entrada, ver cómo recibieron en su partido las críticas que ha recibido el abogado Nebot, no solo por la intervención de ayer, sino también por lo que está sucediendo en el Parlamento, que dicen que ahora el PSC es aliado del correísmo, que Nebot le está haciendo el juego a Correa, que Nebot está golpeado y que Nebot está, provocando en este momento el ocaso del Partido Social Cristiano. Eso es lo que dicen sus detractores que en su momento fueron defendidos por la bancada del PSC, sobre pretexto de defender también la libertad de expresión. Es que una cosa no contradice la otra. La libertad de expresión como tal es válida y las críticas siempre serán válidas, son necesarias, ese es parte de un ejercicio democrático. De ahí a que esos análisis o no sean realidades o hechos, bueno, el tiempo lo dirá. A mí no me preocupa mucho ese tema, más allá que ahorita yo no soy parlamentario, ¿verdad? Yo no estoy en política activa, pero igual pienso exactamente lo mismo. Por sus votos los conoceréis, ¿verdad? Por la forma en que se expresan, se argumentan y se decide. El famoso ¿para qué? No solamente con quién, eso es importante. Y todas estas críticas o no que van más allá de los resultados electorales, porque ganar o perder no es ni delito ni nada, está en cuáles van a ser las actuaciones. Y yo, desde mi punto de vista, también tengo el derecho como ciudadano, el cargo más importante que existe en una democracia, en que a todos mis representantes, no solamente del partido al cual en su momento representé, y gracias por el honor que tuve de hacerlo y ser 2 veces durante 2 periodos jefe de bloque, de qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer. Porque sin perjuicio que nadie está por encima de la ley, y todos, desde el más sencillo de los servidores públicos hasta el más encopetado, autoridades incluidas, tienen responsabilidades. Y obviamente que pueden ser sujetos a control de las mismas, a control político, por supuesto. Esto no es un tema de carácter judicial. Pero al mismo tiempo señalo de que la Asamblea Nacional tiene enormes desafíos por el cual los ciudadanos están pendientes de sus actuaciones. Entonces, más allá de los cálculos, y que ojalá que lo que sucede en el Parlamento no sea un reflejo del caos que se deriva
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojalá que se encaucen en los temas ciudadanos. Algunos se dijeron ayer, sí, pero fundamentalmente en que los puedan representar y que los hagan bien. Y les voy a poner un ejemplo. Está corriendo el plazo de la económica urgente para la ley de inversiones, que tiene algunos aspectos positivos. ¿Cuál va a ser la estrategia de todos los bloques legislativos? ¿Que no se apruebe? El no por el no para ver si le dan una herida adicional al gobierno. O negar por negar, o construir una ley, mejorarla, aportar, derogar los artículos que no convengan o que no van contra la Constitución, o hacerse los que no saben aplastar el botón y a ver si es que pasa por el Ministerio de Ley, o por estas peleas que ojalá sean de control y de responsabilidad para mejorar o inclusive sancionar si se ha incumplido con la ley. Eso es más importante también que el otro tema. Todo está a la par. Entonces, ese es el tema que a mí me preocupa y quiero ver ahí sí, no solamente cómo hablan, sino cómo actúan y fundamentalmente cómo votan. Porque de ahí, de las declaraciones, ya tuvimos experiencias con la otra ley económica urgente, ¿no? Ese es el más claro ejemplo que una cosa son las declaraciones, otra cosa son los Twitter y otra cosa es el momento de la verdad. Doctor Cucalón, en su experiencia como legislador alguna vez en el calor de las discusiones parlamentarias, ¿alguien les apagó la luz, les quitó el audio o les suspendió el sistema informático? ¿Alguien les mantuvo sin convocatoria a las sesiones del Pleno más de una semana, que es el escenario que se está viviendo al momento en la Asamblea Nacional? ¿Qué decir frente a ese tipo de actitudes de la presidenta de la Asamblea Nacional? Vamos a ir por partes, porque no solamente puedo hablar de mi experiencia, sino que, como saben ustedes, y Alexia lo sabe, creo haber estudiado algo la política, así que me puedo pasar toda la mañana contando todas las cosas que han pasado en los congresos con detalles, pero sí, por eso es que hay muchos errores y muchos problemas. A los actuales los eligieron y a mí me eligieron para hacer las cosas distintas. Y de entrada le digo, lo que hizo la presidenta la semana pasada estuvo mal, pésimo. Cuando una presidenta o presidente es apelada en la conducción de una sesión, lo que prevé la ley y el sentido común es que encargue la misma, baje a la curul la persona que presentó la apelación de la presidencia, verbal y por escrito, sustente su acusación política, la persona se defienda, en este caso la presidenta o presidente, se vote y al final de cuentas es un voto de confianza. Nada de eso se hizo. Se suspendió la sesión y eso no está correcto y se lo señalo. No quiero decir que otros ejemplos, porque vi muchos ejemplos en 8 años de que se hacían los sordos y que no escuchaban ni siquiera cuando les apelaban. Más allá que te dan los votos para que no pase absolutamente nada. Y ni quiero decirle hacia varios lustros hacia atrás. Muchas veces las apelaciones servían para que los presidentes se luzcan. Porque uno de los problemas que ha existido y que existe en esta legislatura, porque siempre eso es que yo respeto en lo personal a la presidenta de la Asamblea, se lo merece. Su trayectoria y su historia de vida y política se lo merece. Asumo que fue eso lo que le llevó a la presidencia y no una operación de descarte, de default. Pero también soy crítico de sus actuaciones, de su falta de liderazgo, de su falta de conducción, de dirección, de luces. Los presidentes y las presidentas tienen que ver lo que los otros no ven. ¿Me explico? Ni lo que sus asesores no les ayudan a ver. Bajan a la... Bueno, hay unos que no pueden hacer milagros, pero ese ya es otro tema. Bajan a la curul y enseñan, pues. Lo que es oscuro lo hacen claro. Ese es el liderazgo político, por algo lo eligieron. No para dar la palabra. Eso lo puede hacer la computadora también. O para tener una oficina grande como le importaba a algunos y tener muchos guardaespaldas, carros y avión privado como le gustaba a algunos. No. El presidente o presidenta es el líder de la legislatura. Se entiende que sabe más, que los representa mejor, me explico, en el mundo de las ideas y del contraste. Evidentemente en este caso no ha pasado, pero tampoco ha pasado en los últimos años. Así que cuidado con el tema de las comparaciones. Así que yo creo que ese día ella cometió un error, por no decir una violación al procedimiento. Eso no estuvo bien. Por eso también les comento
que cuidado también los otros por las críticas que se hacen, válidas a las cuales yo me sumo de falta de conducción, y que eso se contrasta con ¿qué? En el mismo debate, pues, o la crítica, apelando, hay que diferenciar lo que puede ser violaciones a los procedimientos, violaciones legales. Y sin perjuicio que el Pleno de la Asamblea es el máximo órgano de la misma. Ni el Pleno está por encima de la ley. Y los procedimientos están absolutamente reglados. Si la intención es, no solamente por esta cuestión que puede ser subjetiva, de la falta de liderazgo, de conducción, de representatividad, que evidentemente la hay, sino que ya va a la línea de inclusive cesar o destituir, hay todo un procedimiento legal al respecto, recientemente reformado en cuanto a su trámite y a sus plazos, que veo por ahí en algunas ocurrencias que para ver lo están omitiendo o se lo están comiendo. Porque sin perjuicio que la valoración es política, porque esto no es judicial, y que por tanto es subjetiva, de oportunidad y también discrecional, también hay un debido proceso. Todo se sujeta a la ley. Y eso es importante, porque no porque el uno comete un error o porque el uno comete una trafacía, yo voy a hacer lo mismo a la calentura del asado. Entiendo, doctor, que desde su perspectiva, yo de alguna forma también comparto esa visión, porque creo que más allá de los nombres y del momento, de la coyuntura que estamos viendo en el país, de este escenario político a ratos caótico que tenemos, hay algo que genera inquietud y es la fragilidad de nuestra democracia, ¿no? Seguir bajándonos presidencias, alcaldías, porque se conforman mayorías móviles, mayorías que no duran nada, ¿no? Porque esta mayoría que se conformó de mayo hasta acá está tambaleando. Entonces, usted menciona una palabra que ayer también la conversamos con Pedro Velasco, integrante del BAN, asambleísta independiente, que es la de la conducción. No se requiere en este momento renovar o refrescar los cuadros del Consejo de Administración Legislativa, empezando por la presidencia, más sí que asuma el liderazgo que usted bien decía, la conducción de la Asamblea. Y en estos momentos, digo, la presidenta, en vez de empezar a lanzar dardos y a responder como lo ha hecho, por ejemplo, en contra de sus ex compañeros de bancada, quienes les ha llamado hasta asquerosos, ¿no será momento más bien de que la presidenta se siente a dialogar con los jefes de todas las bancadas y le busquen una salida política a través del diálogo con liderazgo para que la Asamblea pueda empezar a trabajar ya de forma regular? Sin duda alguna. Y volviendo al tema de las mayorías pueden cambiar a cada rato. Y no por esto voy a denostar del tema de las mayorías móviles. Pero hay varias maneras en que se vean esas mayorías. Fundamentalmente, ¿en qué? En la aprobación de leyes. Si es que obedecen a una agenda que puede ser que nos guste o no, pero es transparente. Si obedece a un plan de acción legislativo de gobierno, nos guste o no, pero está encima de la mesa. Si obedece a un proceso de fiscalización política, nos guste o no, es una de las facultades. O si solo es para el cambio de unidades, que de conformidad con la ley es cada 2 años. Pero que si se llegaren a cometer violaciones legales, puede ser en cualquier momento debidamente sustentado. Vale tanto para las autoridades, llámese presidenta, 2 vicepresidentes, 4 vocales del CAL, y también ahora se incorporó el proceso a los presidentes de las comisiones. Entonces, el hecho que haya mayorías, eso puede cambiar todos los días. Siempre acuérdense, es el para qué. El para qué. Ahora bien, si en este momento tan álgido que vive el Ecuador, complejo sin duda alguna, con todos estos frentes externos que tenemos, inclusive ahora, con el grave problema que hay en la guerra en Ucrania y en Rusia, que afecta también a los ecuatorianos, a nuestros hermanos ecuatorianos que están allá, los estudiantes, también afecta a la economía. Vean ustedes cuánto se está perdiendo por el tema de Rusia, que es uno de los mayores compradores que tenemos de nuestro banano, camarón, flores, entre otras cosas. 1.200 millones de dólares, decía ayer en este espacio Felipe Rivadeneira de FEXPORT. Más los temas propios internos de la política que existen, que es la eterna lucha y contraste de posiciones y que deben resolverse democráticamente. Lo que se espera, no solamente de cualquier legislador, sino de quien conduce una función del Estado, es que guíe, que sea el conductor, que sea el navegante. La misma crítica o apoyo que se le para un presidente de la República, lo mismo pasa por un órgano legislativo.
Y así como está mal lo que señalé, que ha violado el procedimiento en cuanto a la apelación, también no me parece que a cada rato diga, como no tengo mayoría para mí, porque ni siquiera están preocupados por la mayoría, por las leyes, etcétera, no convoco, lo cual le hace mal también, porque el pleno es el momento de desfogue en el buen sentido democrático de la palabra. También, cuidado, una cosa es la estrategia y otra cosa es el negar por negar. Porque yo comprendo esas antiguas usanzas, yo nunca lo hice, de no dar quórum para que no pase algo. Cuidado, lo sigas haciendo reiteradamente y también es una falta a las labores asambleístas. Porque si vamos a hablar de la falta de conducción de la presidenta de la asamblea, que puede ser algo subjetivo, y vamos a hablar de omisiones como autoridades, si aquí comenzamos a analizar las omisiones y otras cosas más del resto de la legislatura, quedan muy pocos títeres con cabeza, ¿sí saben, no? Sino que está para eso, proactivamente, sin denostar y sin insultar, veo que falta ahí criterio y manejo por parte de las autoridades. Porque si a mí viene un diputado que no sesiona nunca, que pasa a golpe de teléfono a venirme a dar clase de cómo conducir la asamblea, usted, Alexis, se imagina lo que yo le hubiera respondido y en calidad de qué le hubiera respondido. Así que cuidado también. No va a ser que los vagos, los que no asisten nunca, los que no aportan absolutamente nada, le van a decir a la otra si convoca o no convoca, ¿no? Doctor Cucalón, en esta coyuntura, ¿qué posibilidad o qué tan viable es de una supuesta autoconvocatoria con la que también un sector político en la Asamblea está amenazando? En una figura legal se requiere una mayoría especial, una mayoría calificada de 91 integrantes. Así que se puede, se puede. La gran pregunta es, ¿para qué? Una vez más, yo quiero ser reiterativo en esto. Nadie está por encima de la norma jurídica y todas las autoridades están sujetas a actos de control de responsabilidad. Cuidado, esto se pierde y solamente es un juego para ver ojo por ojo, diente por diente. No me sacaste a una, yo saco a otra persona. No sé si con eso al día siguiente vamos a hacer un mejor país. A menos que se demuestre que en verdad se ha cometido algún tipo de trasvasió de ilegalidad. Y para eso hay un procedimiento. Está tanto en el artículo 18, recientemente mejorado y reformado, como el artículo 166. Una de las incorporaciones que se hizo, y usted le sabe que yo fui uno de los que participó en esa redacción, justamente por la experiencia y para mejorar y para que no haya un obvio alguno y que se diga que no hay debidos procesos que deben existir, es que el trámite de destitución de autoridades, es decir, el numeral 4, el artículo 18, es exactamente el mismo del 166, que es para destitución como asambleístas, con dos diferencias, porque igual tienes que presentar denuncia con firma asambleísta, notarizado, con el 10% de las firmas, 37 legisladores. La diferencia radica en que para destituir a un asambleísta, ya la comisión de ética está formada de carácter permanente. Acá, pues, la denuncia y la calificación, tienes que crear una comisión pluripartidista, 5 miembros, distintas bancadas para que la sustenten. Primera diferencia. De ahí todos los trámites y plazos son los mismos. Y la segunda diferencia es que para destituir a una persona como asambleísta se requieren 91 integrantes, pero para destituirlo como autoridad son mayoría absoluta. ¿Ya? Otra cosa que les quiero comentar. Cuidado a la crítica y no compartir algo lo queremos hacer causal. Y les voy a poner un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el CAL, de enviar a la Corte Constitucional a consultar el tema de cómo van a tramitar los proyectos de ley derogatoria del económico urgente del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no necesariamente eso es una ilegalidad. Para mí debe haberlo dado trámite directamente a una comisión y que sea el pleno que resuelva. Más allá que ustedes dos y yo sabemos qué es lo que va a pasar. Me río porque por ahí están vendiendo humo. Porque ese proyecto de ley derogatorio, de los que no querían que se apruebe nada y los otros que no saben si se equivocaron aplastando el botón o los negociaron a sus espaldas, ¿ya? Porque algún día se sabrá bien la verdad. Eso se aprueba, pero ustedes sí saben qué es lo que pasa una vez que la Asamblea apruebe el proyecto de ley derogatorio, ¿no? ¿Sí saben qué es lo que pasa? No termina ahí, pues. Va donde el presidente de la República. Y el presidente de la República, pues no hay que ser pues muy politólogo para saber lo que va a hacer, pues. ¿Qué es lo que va a hacer Alexis, usted que sabe estos trámites? La va a vetar totalmente.
Pero no hay que ser cientista para hacer esto. No sé si lo están vendiendo como que todo lo que vamos a hacer es porque me impiden derogar lo que unos nunca quisieron que se apruebe nada y otros entre el dedo y la vendida conceptual, no supieron lo que hicieron. Están tratando de subsanar el daño que provocaron con las dudas al momento de haber votado el proyecto. Con las omisiones o con la negociación a la espalda, porque estoy convencido que muchos diputados que están ahí no saben ni qué diablos es lo que estaba pasando. Se lo pongo por escrito. No saben si los negociaron o si la computadora se prendía o se apagaba. Eso sí se lo digo, por experiencia. Pero en todo caso, inclusive tramitando eso, que es válido, la ley de la función legislativa prevé que se pueda hacer también un procedimiento derogatorio. Eso va a terminar en el presidente, que la va a vetar fácil totalmente. Ahora, doctor, ayer me ha sorprendido, digo, que nuevamente ICEA, quien se ha convertido en uno de los voceros del oficialismo en la Asamblea, que es Fernando Villavicencio, mencione nuevamente el fantasma de la muerte cruzada. O sea, que Villavicencio diga que además ha sido uno de los que salió a denunciar este supuesto intento de golpear la institucionalidad de la Asamblea, de que hay ese pacto correísmo, PCC, un ala de Pachacuti y demás para derrocar a la señora Zori y de tales, ha dicho, entonces como la Asamblea no ha estado a la altura, lo mejor es que venga la muerte cruzada. Otra vez vuelve a rondar ese fantasma. ¿Es lo más adecuado? ¿El momento político se soluciona con la muerte cruzada? ¿Debemos ir nuevamente a elecciones? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué prevé usted con respecto a eso? ¿Siguen siendo también, como decía hace un momento, ventas de humo o globos de ensayo? Es un tema que lo hemos conversado durante algún tiempo. Es un tema subjetivo totalmente. Es una figura con la cual yo no estoy de acuerdo, pero el hecho cierto es que existe, está en nuestra Constitución. Es una figura extraída del derecho parlamentario, de las repúblicas parlamentarias, fundamentalmente europeas, donde usted sabe, Alexis, que usted no elige ni presidente ni primer ministro de canciller, usted elige diputados. Y los diputados escogen al líder de su mayoría como titular del Ejecutivo, ¿ya? Por eso es que a cada rato cesan a los congresos. Le pasó a Rajoy en España varias veces, y el actual presidente de España, que llegó en base a una disolución de gobierno. Así llegó, siendo él el líder de la oposición, nadie votó por él. Una figura totalmente legal. En la práctica, cuando la aterrizaron al ordenamiento jurídico ecuatoriano en la Constitución de Montecristi, quienes la propusieron lo hicieron como una figura de lo que se denomina en ciencias políticas el detente. Lo hicieron como una figura de prevención, porque en una república presidencialista es mucho más complejo hacerlo, porque tú sí votas por un presidente. ¿Me explico? Entonces lo hicieron para que evitar que los congresos que habían pasado anteriormente, que cesaban, ni siquiera destituían por impeachment o por juicio político, no, que cesaban a los mandatarios, pero ellos se quedaban. Entonces lo utilizaron como una figura de miedo en el buen sentido de la palabra. Si tú vas a hacer eso, nos vamos los dos. Esa es la lógica ya política, extrajurídica de por qué está el Montecristi. Si tú crees que me vas a hacer lo mismo que al señor Bucaram, que al señor Maguad y al señor Lucio, te recuerdo que tú no te quedas, nos vamos los dos, así que mejor no lo hagas. Y viceversa, le da la facultad al presidente, pues se llama cruzada, no, ya que la palabra no existe, es cesación de funciones anticipadas, es el término jurídico. Muerte cruzada es una terminología comunicacional. Le da al presidente también la facultad de hacer lo mismo, pero él también se va, pues. Y no es lo mismo una elección parlamentaria, me explico, que una elección presidencial. Es compleja. Por eso esa figura está desde el 2008 y no se ha utilizado nunca. Lo que no se podía prever ni en Europa, ni en las figuras parlamentarias, ni en Montecristi, es que se la alegue por la falta de capacidad, representatividad, o porque no me gustó o no estamos de acuerdo con la foto de febrero del 2021 que yo varias veces se le he explicado. Esa representación numérica que hay en la Asamblea, no de caracteres, es vergonzosa. Es la foto lo que votó el pueblo ecuatoriano, en base al método que exigieron. No les gustaban las mayorías consolidadas, no les gustaba que los grandes partidos lleguen por votos, les gustaba que haya, temían a estas mayorías, pero era porque no estaban las mayorías que a ellos les gustaban. Ese también era base del problema. Cuando otros tienen mayoría, está muy mal. Cuando tú la tienes, imagino que es de aplauso. Ese fraccionamiento es por el cambio también del régimen de votación, sin perjuicio de la calidad de la representación. Entonces, ahora lo que se quiere alegar
y la decepción. Y en eso ustedes ven que hay a veces mucha gente de acuerdo. Yo he leído sectores afines al gobierno, gente de opinión o el asambleísta que usted dice que lo cita. Y hay veces que el correísmo también cita lo mismo porque cree a lo mejor que está en mejores condiciones para afrontar un nuevo proceso electoral. Entonces, si se fijan, ya ni siquiera es por el motivo original, sino es porque no le gusta la composición de la asamblea. ¿Me explico? Y ahí se olvidan de algunos argumentos que usan o usaron en el pasado también cuando se hablaba de consultas populares y de tales. Por ejemplo, la crisis económica, cuánto le cuesta al país ir a un nuevo proceso. Pero yo sí quiero profundizar con usted, doctor, sobre lo frágil, lo débil que se está volviendo la democracia en este país a partir de la intolerancia, por un lado, la falta de debate y de diálogo político, porque vemos también las intervenciones en el Parlamento, y yo sí soy de los que, por ejemplo, lamenta que personajes como usted ya no puedan repetir legislaturas, así como otros destacados asambleístas, como yo citaba ayer el nombre de Marcela Guiñaga, por ejemplo, que ya no puede repetir asamblea, pero vemos que el debate democrático se reduce a ratos a la superficialidad. Entonces la democracia está dependiendo de eso y de ellos. Coincido plenamente, y es una decepción ciudadana colectiva. Esto ni siquiera tiene que ver con izquierdas o con derechas, sino con la falta de representatividad que se tienen las personas que en este momento conducen la legislatura a nivel general. ¿Me explico? Normalmente los parlamentos del mundo no pasan aprobando leyes todos los días, señores. Son los portavoces de un pensamiento ciudadano que se hace público a través de una función del Estado. Es donde se exponen las ideas, donde está el fragor, justamente el sentir ciudadano que se expone y que termina muchas veces en una legislatura. Fíjense ustedes lo que pasó en estos días, como en Estados Unidos el presidente Biden le exige a los legisladores de su propio partido y a todos, señores, traten la ley migratoria. Hay millones de personas que están atravesando un vía crucis. Démosle una oportunidad. Alexis, tienen años debatiéndolo. Años. No es que solamente les ponen como un PowerPoint, ya la aprobaste y este año vamos a aprobar 80 porque si aprobamos 73 nos quedamos de año. Esas son superficialidades. Son los grandes debates de la sociedad que al final de término llegan a una resolución legislativa. Puede ser que muchas veces no se vote, pero la gente siente que la persona que está hablando habla por él. ¿Me explico? Y eso es lo que no está sucediendo con honrosas excepciones que confirman la regla. Le voy a poner un ejemplo. Y me parece inaudito que quieran evaluar su actuación. Una de las mejores diputadas que hay en la asamblea es la asambleísta Johanna Moreira. Largo, joven, tiene sus ideas, puede ser que algunos no estén de acuerdo, pues la sustenta, tuvo una actuación brillante en el asunto del acatamiento legislativo de la sentencia de la Corte Constitucional acerca de la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Me explico? Eso es ser legislador, ¿me explico? Puso sus cartas sobre la mesa y lo que sentía, lo que estaba defendiendo. Bueno, eso se puede hacer en muchos temas. Más allá que no necesariamente tiene que haber unanimidad, pues Alexis. La democracia no es unanimidad per se. Obviamente es un juego de mayorías, pero sustentado en cuestiones legítimas, en cuestiones que defiendan el interés general y que estén por encima de la mesa. Claro, pero no puede ser tampoco que ahí en esa democracia a la persona que no coincida con mis ideas yo trate o de proscribirlo o de a través de la vía de la judicialización anularlo. No es lo correcto, ni ahora, ni atrás, ni nunca. Yo tengo que vencerla en esa batalla de las ideas, por así decir. Para eso es el debate. Y cuando uno es político y uno está en esas lides, sabe que a veces ganas y a veces pierdes. ¿Me explico? Pues no tienes que tomar ningún atajo para eliminar a tu adversario. Tienes que vencerlo, tienes que derrotarlo, tienes que convencer al resto de los ciudadanos de que tu tesis es la que prevalece. Mañana perderás, al igual que las elecciones. ¿Me explico? Pero sí, el talante democrático en general en América Latina, en Ecuador en particular, lamentablemente por estos liderazgos, está fallando. No en vano, usted ve las encuestas que permanentemente se hacen a gente que a veces añora un régimen autoritario, lo cual no es correcto, no importa su ideología. A veces añoran
tipos de dictaduras, claro, hacen la diferenciación de meterte en un estadio y desaparecerte, porque es una violación de derechos humanos. Pero estos regímenes fuertes, claro, cuando es el que está de tu lado, ¿no? Me explico, eso no está bien. Eso no es fomentar los valores democráticos. Eso no es correcto. Y todos debemos aportar y poner nuestro granito de arena en esa situación. Ahora lo hago también. Ya no soy político activo, pero tengo mis ideas y las propongo. Y como ciudadano también exijo que mis representantes las lleven a cabo. Muchísimas gracias, doctor Cucalón, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Al doctor Henry Cucalón, abogado y exasambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor.